Entrevista a doctor Rafael Lara Martínez, Premio Nacional de Cultura, antropólogo, lingüista, estudioso y amoroso de Cuscatlán. Ixpantilía, o el preludio del testimonio. ¿Cómo es que estás hablando ahora del testimonio, de su importancia, pero más bien desde las raíces del náhuatl pipil? Porque me interesa rastrear cómo las categorías, cómo se forman categorías abstractas, filosóficas, en una lengua indígena. Como tú sabes, Tania, muchos de los términos provienen del griego o del latín. Digamos, el término historia es una palabra griega, el término arte, ars, es una palabra latina. Los griegos no tenían ars, tenían tecne. El término religión es un término latino. ¿Cómo se dice religión en las lenguas africanas? Entonces, yo lo que quiero explicar es el concepto más cercano al término de historia en náhuatl pipil, y el que he encontrado en las fuentes del siglo XVII es un término muy ligado a la palabra testimonio, también en las lenguas indoeuropeas, y ese término es ixpantilía, que se compone de 4 palabras: ish, pan, ti y lía. Es un término complejo. Yo lo traduzco. Te puedo dar varias traducciones. Una traducción más académica, casi jurídica, sería la deposición de un testimonio ocular ante un colega o una autoridad. En lugar de deposición, puedo decir la revelación. Yo le revelo un testimonio ocular a un colega o a una autoridad para que lo transcriba. Entonces, lo que sucedió con Miguel Mármol, exponiéndole a Roque Dalton su testimonio ocular de 1932, muchos años después, para que él escribiera un libro. Eso es el ixpantilía. Ahora, una vez que hemos entendido, ¿no?, que hay un término que voy a llamar histórico, voy a decir testimonial, que para mí es universal, existe en todas las lenguas. La cuestión es cómo se dice ese término y de dónde proviene. Entonces dije que ixpantilía tiene 4 palabras: ish, pan, ti y lía. Ish significa ojo, y como las partes del cuerpo casi siempre van poseídas, son obligatoriamente poseídas. Ish. Ahora, si a esa parte del cuerpo yo le coloco un locativo, le pongo un locativo, Ixpan, que es el mismo de Aguachapán, ¿no? Uh-huh. Eso se forma un nombre relacional. En las lenguas yutonahuas, porque es toda una familia de lenguas que viene desde el estado de Utah hasta Nicaragua, en todas estas lenguas antiguamente no habían preposiciones, sino en lugar de preposiciones habían nombres relacionales. Ixpan también va a ir poseído. Entonces, para decir nuishpan, es decir, mi ojo locativo, significaría lo que está ante mí. Lo que está, así como en español se ocupa la frente en lugar del ojo. Está frente a mí, está ante mí, está a mis ojos, ¿no? Está a mis ojos. Eso es ¿de acuerdo? Seguimos entonces ya es una segunda composición de esta palabra. Vamos a la tercera composición de esta palabra. Vamos a tener ish, pan, tía. Le voy a añadir otro sufijo, un segundo sufijo, ¿verdad? Entonces yo tengo ojo, luego el pan, que era locativo, y el tía está verbalizando, haciendo de este nombre relacional un verbo. Es decir, ya es manifestar lo que ha ocurrido, es decir, manifestar lo que yo he visualizado, lo que yo he visto, lo que está ante mis ojos. Yo lo manifiesto, lo revelo, lo depongo.
Este término es muy diferente a historia, ¿verdad? ¿Cómo se diría historia en náhuatl? Es que no habría un término, eso sería para mí lo más cercano de historia, pero entonces aquí estamos hablando de una historia vivida, de algo que yo he percibido, o es como decir, mira... Pero al final, ¿quién tiene la verdad en la historia? Si todo el mundo... mira, es como un dolor de cabeza. ¿Quién tiene luego voy a entrar. Sí. Es como un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es real cuando yo lo tengo. Porque si a ti te duele la cabeza, yo no lo siento. Entonces es un concepto de historia vivida. Ese es un testimonio. Es decir, una matanza es real si yo la he visto, si yo he escapado. Auschwitz es real porque yo estuve allí y yo fui judío, ¿no? Y a mis compañeros los eliminaron, o yo estuve en el Gulag y me escapé, ¿verdad? Y doy testimonio de ese hecho, ¿verdad? Ese es un poco. Y ahí viene el Ishpantilla, ya sería el manifestar, el revelar. Pero luego viene todavía algo más complejo. Ishpantilía, es el lía. Y ese lía es gramaticalmente el que corresponde al dativo latino, es decir, al complemento indirecto en español. Es decir, yo le manifiesto, le revelo, le cuento, le narro, todos esos son sinónimos, un testimonio ocular a una autoridad o a un amigo para que lo transcriba y lo vuelva novela testimonial, y así la gente se entere de estos hechos. Entonces, aquí el concepto de historia es muy distinto de una historiografía racional. Hay una historiografía visual. También ellos tienen dos términos para saber. Hay un término para saber, se dice mati, pero ish mati, ojo saber, sería lo más cercano al conocer, a la gnosis en el sentido clásico del término. Dios es real si yo hablo con él. Si no, no es real. Es decir, es una experiencia directa, una cognosis, un saber conjunto. Ahora, regreso a la pregunta que me hiciste. ¿Quién tiene la verdad de la historia? Bueno, mira, hace poco se celebró el 12 de octubre. Entonces, ¿qué es el 12 de octubre? Bueno, yo te puedo dar varias perspectivas del 12 de octubre. ¿Cuál es la verdadera? Mira, si yo soy sefardita, mi visión del 12 de octubre de 1942 es verdadera. Y si yo soy musulmán, la versión de Al-Andalus no es verdadera. O si yo soy castellano, la versión del supuesto encubrimiento de América es real. ¿Y cuáles son las otras nacionalidades españolas que quedan ocultas? Y luego vamos a los indígenas, porque no hay una categoría de indígena. Los tlaxcaltecas, como tú sabes, se aliaron con los españoles para conquistar México, Tenochtitlan. Entonces hay varias versiones también indígenas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Por eso la importancia del testimonio, ¿verdad? Exacto, entonces ahí tenemos toda la gente puede... Toda la gente, entonces tenemos las varias perspectivas de un mismo hecho. Sefarad, Al-Andalus, Castilla y Aragón, pero también la Vascongada, el País Vasco, Cataluña, los gallegos y también los distintos grupos indígenas, que no todos eran iguales. Entonces, ¿cuál es la verdad histórica? O ¿por qué no hablar de las verdades en plural? ¿Verdad? Entonces, ese es el término de Ishpantilía, ¿no? Y como ves, como dije, hay otros verbos que también usan, ¿no? esa categoría del ojo, donde más bien la categoría de ojo deja de ser puramente ojo y se vuelve como una visualización o una visionario, ¿no? O lo expliqué con la cognosis, ¿no? Entonces, si se ocupaba de este término antes, los pueblos originarios, ¿cómo hacían para escribir su historia? Pues, por el medio del Ishpantilía, del testimonio. Porque aquí en El Salvador no hay...
por medio de un registros. bueno, ese término yo lo he rescatado a partir del estudio de textos del siglo XVII transcritos algunos en náhuatl mexicano o otros en náhuatl pipil o en distintas variantes del náhuatl que se escribían. Quienes escribían en el siglo XVII eran, bueno, los frailes y también las autoridades municipales. Esos textos están, ¿no? Bueno, la mayoría están en Estados Unidos, en bibliotecas, ¿no? No están accesibles en El Salvador, por ejemplo. No, por el momento no, la mayoría, incluso los únicos estudios sobre el náhuatl pipil en el siglo XVII están en inglés. En El Salvador no se han realizado todavía. ¿Y quién los hizo? Matthews y Romero, Sergio, ¿sí? Laura Matthews y Sergio Romero han estudiado el náhuatl pipil del siglo XVII y cómo el náhuatl pipil, y en mi libro, el que acabo de publicar con la Universidad Don Bosco, se llama Arte de la Lengua náhuatl pipil, incluyo, ¿no?, un comienzo del estudio de esos textos también del siglo XVII, cuando el náhuatl pipil tenía una función vehicular. Esto quiere decir que habían documentos escritos en náhuatl pipil que las autoridades municipales o los párrocos enviaban a la Capitanía General de Guatemala o al Virreinato de la Nueva España. ¿Qué se puede hacer entonces para que las nuevas generaciones retomen este término ancestral y vamos revelando las memorias bueno, comunitarias, las memorias de las personas, más bien desde su punto de vista, para ir generando historia? No sé, creo que es bien importante esto. Lo ideal sería, mira, estamos aquí en el MUNA y en el MUNA actualmente todavía no existe una sala sobre las lenguas indígenas salvadoreñas y no bastaría hacerse un simple mapa. Nunca ha existido una sala que exponga no solo la variedad de las lenguas, ¿no?, un mapa de las lenguas, sino cómo se organizan gramaticalmente y filosóficamente estas lenguas. Muy distinta a la castellana, como se podría... Entonces, tenemos que fomentar primero la difusión, ¿no? ¿Cuáles son las categorías gramaticales del náhuatl pipil? No podemos andar buscando las mismas categorías que el español. Olvidémonos del género y el número. Es un poco como preguntarse cuál es el género y el número del adjetivo en inglés. Pues no existe. Entonces, ¿por qué van a existir en náhuatl pipil si no existen en otras lenguas europeas? Entonces, ¿cuáles son esas categorías del náhuatl pipil? ¿Cuáles son las del lenca? Es decir, entonces vamos a encontrar, ¿no? Ahí sí vamos a tener un nishpantilía, se nos van a revelar, a manifestar ciertas categorías que hemos olvidado y que no las hemos considerado, que nos parecen ajenas, ¿no? Pero que son categorías que expresan el pensamiento humano universal. Entonces, si no tenemos en este museo, que es el más importante de antropología, ¿qué podemos esperar para que por lo menos las nuevas generaciones vayan a conocer esto? O sea, urge entonces, pero no se ve que no se ven horizontes aún. Aún por el momento no hay. Serían las principales lenguas de El Salvador, del antiguo. Las lenguas indígenas, las lenguas originales de El Salvador, las lenguas indígenas habladas y cómo esas lenguas indígenas se organizan. Primero, no solo un mapa, como dije, sino también cuáles son las categorías gramaticales, cómo se organiza el verbo, cómo se organiza el sustantivo, cómo se organiza el adjetivo. Tenemos que entender esa organización distinta de la española y contrastarla para que las nuevas generaciones sepan cuáles son esas categorías. ¿Me explico? ¿Qué necesita entonces El Salvador para que reconozca su hispantilía? Su hispantilía no solo necesita estudiar el náhuatl,
tal cual es hablado actualmente, sino también reconocer la dimensión histórica del náhuatl pipil. El náhuatl pipil no es una lengua que se inventó en el siglo XXI. Entonces hay una tradición histórica desde estos documentos escritos en el siglo XVII, y luego se dejó de escribir por muchos siglos hasta la llegada de Chulsellena, y luego el trabajo de Campbell, es decir, los trabajos culminantes en el siglo XX.